Hola mundo, estamos aquí una vez más en nuestro Hasayé, este canasto universal donde compartimos los frutos de nuestro camino. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, él es Andrés Godoy. Andrés es productor musical de Chile, gestor cultural, uno de los músicos que más giras ha realizado, dicen las distintas plataformas y medios de comunicación. Yo lo he estado escuchando su arte, su música, la verdad que es un deleite escucharte, Andrés, y la verdad una alegría tenerte en nuestros Asayé, un honor para nosotros contar con tu participación, tu voz, tu talento, que nos contés un poco del camino que has recorrido, porque también sos un temporero de un proyecto fundamental para la población infantojuvenil de Chile, el proyecto de Liberando Talento, en el cual Ana María, la compa de ruta, la filósofa filosa, viene trabajando también, ¿no? Así que bienvenido, Andrés. Hola, compa. Hola Claudia, hola Ana María y también un abrazo a quienes estén atentos a estos programas y a estas iniciativas que ustedes vienen haciendo con Asayé. Me parecía muy bonito la metáfora que me relatabas anteriormente respecto de este nombre. Y nada, dispuesto a compartir con ustedes experiencia, conocerlas y poder transmitir también lo que sea necesario que a ustedes les parezca. Hola Claudia, hola Andrés. Es un gusto estar con ustedes hoy día para variar un invitado de lujo. Andrés Godoy es un gran exponente a nivel mundial de la música, también de prácticas disruptivas no, o transformadoras, digamos. Su trabajo es muy reconocido a nivel mundial y yo como compatriota Andrés debo decir que aquí en Chile no es tan como siempre, no es tan reconocido como debería, porque es una persona que pasa viajando, que está llena siempre de intervenciones en pro de un desarrollo humano mejor. Nosotros en este programa siempre estamos buscando pensar transformaciones, posibilidades de transformaciones hoy día, cómo fomentar eh, nuevas rutas que nos permitan transformar nuestras condiciones y mejorarlas respecto de cómo convivimos, de cómo miramos la educación, de cómo miramos la comunicación. Y por eso nos parece súper valiosa tu presencia, Andrés, porque tú eres una persona que lleva años forjando nuevas formas de expresión, otro tipo de relación entre la educación y el arte. Hay hartas cosas, ya nombraba Claudia Liberando Talento, tu producción también de un método para tocar guitarra, hay un montón de cosas que nos gustaría que compartieras con nosotros, así que te damos la palabra por donde tú quieras partir para comenzar este tejido. Para nosotros todo lo que tú nos puedas compartir es muy valioso. Así que gracias por tu presencia en esta hora de vida este día. Bueno, ya que estamos viendo la página, sí debo decir que principalmente, fundamentalmente, soy músico, de ahí surge, digamos, todo mi quehacer, todas mis inquietudes, toda mi imaginería, todos mis sueños surgen a partir de que desde niño la música marcó un algo particular en mi ser, ¿no? Provengo de una familia extremadamente modesta, donde no había ni instrumentos y- y en que la música no tenía ninguna valoración, pero cada vez que escuchaba algún instrumento por ahí, por acá, ya sea en las fiestas o donde fuese, se producía algo en mi ser. Entonces comprendí afortunadamente desde muy pequeño que este factor iba a ejercer sin duda un- un- una marca importante en mi vida. Y así ha sido en realidad desde ese momento hasta ahora. Nunca he abandonado algún camino que tenga relación con lo musical o con lo cultural, ¿no? Entonces, eh, comencé a tocar instrumentos muy temprano y producto que tenía que trabajar, tuve un accidente a los 14 años, perdí la totalidad de mi brazo derecho y bueno, en ese minuto pensé de que no podría nunca más tocar, que nunca más podría hacer música, porque con una mano como lo iba a hacer, como iba a tocar algún instrumento, pero bueno,
la perseverancia de la resiliencia misma, ¿no? De las neuronas cuando son flexibles y se atreven y son porfiadas y se atreven a continuar a pesar de que otros o cualquiera, incluso tu propia familia, puede decir que estás loco, que no vas a llegar a ningún lado, que en fin, aún así, fui desarrollando esta inquietud de explorar en la música sin diseñar ni planificar de qué sería música, porque ya estaba en mi ser esto de que no se podía hacer música teniendo alguna dificultad física, ¿no? Ya si fuese ciego, si fuese sordo, como en mi caso, me faltara una extremidad. Y bueno, y a la vuelta de la vida desarrollé esta técnica, una técnica que se llama tatap, que es una técnica para guitarra con una mano. No voy a explicar el modo, ¿no? Porque es compleja, pero es una técnica que ha venido, vuelvo a decirlo con mucha humildad, no tenía por objeto transformarse en lo que se transformó, tenía por objeto ayudarme cada día, cuando era niño, ayudarme cada día a salvar ese día. Entonces, ese salvar ese día, con esa práctica se fue transformando y se fue puliendo y se fue mejorando, que se transformó en una técnica maravillosa. Entonces hoy día es una técnica que se estudia en Alemania, en Shanghái, en Hong Kong, y la mayor parte de los guitarristas, o una gran parte de los guitarristas acústicos que vienen o del mundo clásico o del jazz o de la world music, están interesados en incorporar esta técnica para guitarra con mano izquierda, solo con mano izquierda, porque hay una serie de movimientos, acciones, gestiones que los dedos realizan para poder construir armonía, melodía, el ritmo, ¿no? Solo con una mano. Entonces la música ha sido el centro de mi vida y a través de la música he podido derivar hacia otros lados, como la gestión cultural, como la educación. Producto de este mismo accidente, producto del desarrollo del TATAP, ¿verdad? De la técnica, me di cuenta que, voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando me accidenté ya una vez que a los 14 años, a los 15 años, tomé mi guitarra y fui donde un profesor de música, de guitarra, y le dije, profesor, ya todo el mundo sabía en San Antonio que yo había tenido este accidente, que, en fin, y que todo el mundo sufría porque me veía sufrir y porque los que me conocían y veían que yo no tenía mucho futuro. Entonces fui a donde este profesor y le digo, profesor, vengo con mi guitarra para que usted me dé alguna señal, algún tips, cómo lo podría hacer. Y el profesor me dice que no tenía él no conocía una metodología, que no había una técnica para guitarra con una mano y que era imposible que lo hiciera. Y que mejor, de alguna manera, me olvidara de eso. Como signo de educativo, ¿no? Ese fue, yo creo, ese acto fue peor que mi propio accidente. De ahí vi, en el fondo, de que si un profesor, la responsabilidad de un profesor, y entonces la responsabilidad de una educación que no comprende las cualidades o los talentos de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes que están ahí, va al abismo, va al vacío. Entonces lo que está entregando como elementos de educativo, como pedagogía, es vacío, es soledad, es desorientación, es una cantidad de, como yo digo, de humo en la cabeza, donde los chicos y las chicas pierden finalmente sus propias habilidades, sus tesoros, sus cualidades. Si no hubiese sido porque yo mismo tenía una gran resiliencia, porque mi abuela me impulsaba a que me decía, hijo, dale, dale, si tú tienes ese sueño, tú dale. O sea, mi abuela campesina, mi abuela no había terminado, no terminó de estudiar, ¿no? Entonces de ahí que mi vinculación con educación también, como digo, con gestión cultural, con producción musical. Entonces lo musical ha ejercido sobre mí una gran y bendita influencia. Maravilloso, impresionante además porque la música nosotros la experimentamos a través de
la mayoría a través del oído, ¿no? Pero incluso la podemos experimentar sin tener desarrollado o siendo sordos. Yo he tenido alumnos en el colegio que igual han experimentado la lírica, por ejemplo, o el ritmo dentro de la poesía, que además el origen de la poesía está pues en la música, ¿no? Y de alguna manera, escuchando tu historia de vida, es una historia impresionante, impactante. Lo que yo siento es que había un latido en tu ser constante, y ese latido constante se puso de acuerdo con la vibración misma de tu entorno, y vos terminaste siendo un educador que de verdad va a trabajar por la inclusión educativa, además de músico, gestor cultural. Nace ahí también en ese momento el educador, un educador que va a apostar por la inclusión, pero no esta inclusión que está en los objetivos de desarrollo sostenible y ahí en las agendas de gobierno, ¿no? No, hay una pulsión cognitiva, una pulsión creativa en tu ser, que va desde el proyecto Liberando Talento un poco ya a instalar una pedagogía crítica, una inclusión real, desde la praxis misma, ¿no? Así que contanos un poco de este método, esta técnica que vos desarrollás y con la que después vas a ir consolidando un camino y abriendo tu propia carrera. Claro. Uno, Claudia y Ana María, no se da cuenta de que uno mismo es un método. La aplicación diaria y constante de una práctica que te hace bien a ti, que eventualmente le hace bien a otros, a tu familia, tal vez a tu vecindario y tal vez a tu comuna o tu pueblo, finalmente se puede transformar en un método, ¿no? Yo no tenía idea de eso, ¿no? Eso lo he aprendido, todo lo he aprendido después. Todo ha sido después, porque desde niño, por eso que la música siento esta particular conexión con la música, porque de lo existencial creo que lo único donde me he sentido acogido personalmente, cualquiera puede sentir otras cosas, ¿no? Como un espacio de inclusión, pero también de identidad y también de creatividad, es la música. Es el único espacio. Entonces, eso fue un refugio. Entonces, no fue un refugio para esconderme, fue un refugio para reconocer mis cualidades y después potenciar esas cualidades. Entonces, lo, 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 lo que uno va haciendo en la vida se va transformando de una u otra manera a través del tiempo, se va transformando en pasos, y esos pasos podrían ser metodología. En mi caso, este persistir contra viento y marea, ¿no? De que no es que quisiera ser el guitarrista mejor del mundo, sino que primero quería arrancarle unas notas que sonaran armónicas en la guitarra. Eso me llevó a que ese paso lo pusiera también en mis relaciones con las otras personas. Que cuando tenía un conflicto con una persona, cuando yo no podía entender a otra persona, no tenía que entonces apurarme, sino que tenía que aplicar, ¿verdad? Lo mismo que estaba haciendo con la guitarra. Entonces, un poco ocupaba esa metodología de la guitarra, que era tan compleja, que a veces odiaba la guitarra, en el sentido de que no me salían las cosas como quería que me salieran. Quería sonar como el guitarrista que admiraba y no podía sonar como aquel, porque aquel tenía sus dos manos y yo no las tenía. Entonces tenía que volver a aceptarme, volver a observar. Entonces todos esos procesos los ponía después en la construcción de relaciones con las personas y con la totalidad de cosas que iba haciendo. Entonces, antes de Liberando Talento, yo desarrollé varios proyectos. Hay un proyecto que se llama Escuelas de Rock en Chile, que hoy día es política pública. Y ese proyecto fui fundador de ese proyecto en el 94, 1994, o sea, justamente post dictadura en Chile. Y ahí en ese proyecto, del que fui fundador y director desde el 94 hasta el 2006, se genera otra iniciativa al interior de eso que se llama Rocódromo. Entonces, Escuela de Rock y Rocódromo incluyen, ¿verdad?, a cientos y miles de músicos de Chile, de norte a sur,
comunales, que tenían la aspiración de ser músicos, no sabían cómo, era un chico de Arica, un chico de Punta Arenas, un chico, en fin, y que eran además de comunas pobres, que los papás les estaban diciendo, pero ¿cómo vas a hacer música? ¿Cómo vas a hacer punk? ¿Cómo vas a hacer metal? ¿Cómo vas a hacer rock? ¿Qué sé yo? Si, no, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ser técnico, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de esos chicos que venían a las escuelas, se comenzó a desarrollar este sistema de relaciones del que te estoy hablando. Primero, comprender a estos chicos y a estas chicas, quiénes eran, cómo los podíamos ayudar, cómo los podíamos guiar. Bueno, y hoy día a la vuelta de la mirada de lo que fue esa experiencia, miles de jóvenes en Chile, miles, y muchos de ellos notables, hoy día están en la escena no chilena, en la escena mundial. Entonces es un logro. Después de eso, me invitan entonces a participar de este programa, de esta iniciativa, perdón, que se llama Liberando Talento. Y este Liberando Talento está destinado a trabajar con niños del CENAME en Chile, Servicio Nacional de Menores, el servicio especializado de protección de niños, y con niños vulnerados, abandonados por sus padres, abandonados por el Estado, etcétera, de 5 a 11 años, y con niños y con jóvenes, adolescentes de 11 a 18 años, también que vienen de estas residencias, o que algunos de ellos ya han entrado en el mundo delictual. Entonces, como han entrado en el mundo delictual, normalmente están en residencias con, digamos, retención provisoria. Para estos niños, entonces, se desarrolló esta iniciativa, que la idea era intentar entregarles alguna herramienta desde lo musical. Durante el primer periodo, que fue en el 2010-2011, digamos, las cosas no anduvieron bien, entonces Ricardo Saavedra, el director o el encargado del programa, me invitó a que si yo podía dar una mirada y podía entregar alguna propuesta. Fui, lo hice, se entregó esta propuesta, se hizo un plan piloto de 6 meses aproximadamente, que fue un éxito, y luego se comenzó a repetir y por tanto yo ya me quedé al interior de Liberando Talento, desarrollando esta metodología, que es una metodología que es de detección de los potenciales y las cualidades de los jóvenes, niños, niñas y jóvenes en relación a la música. Ahora, cuando uno hace esta detección, uno no siempre encuentra que el otro o las otras son guitarristas, bajistas o instrumentistas. A veces les gusta el dibujo, por ejemplo, o le gusta. Entonces uno puede asociar eso a una carátula, a la realización de un video. Hay otros que no participan y más bien observan. Ok, esos son los periodistas, esos son los sociólogos, ¿verdad? No necesariamente hacen la música, pero sí pueden opinar de música, sí les gustaría opinar acerca del trabajo de otros, entonces están todos incluidos. Todos quienes quieran participar están incluidos, no necesariamente aquel que haga música con un instrumento. El que hace música con un instrumento también se expone a que sus otros compañeros puedan dar una mirada acerca de ese trabajo. Entonces, ese que da esa opinión se transforma eventualmente en un productor musical. Entonces, hay una sinergia, por decirlo de un modo, dentro del aula donde trabajamos, y el aula nosotros le llamamos aula inteligente. Todo lo que ocurre dentro del aula es la manifestación, en la exploración de las diversas inteligencias que ahí acuden. Está la inteligencia de la persona que no quiere hablar porque o tiene un problema o simplemente es tímido o digamos, tiene alguna causa por la que no quiere hablar. Está el que quiere ser líder y que quiere ganar todos los espacios y todas las atenciones. Están los que son talentosos, pero están esperando que los descubran, etc. Entonces, en el aula de inteligencia, todos participan de alguna manera. Oye, qué importante, interesante todo lo que ha salido ahora desde el comienzo en esta conversación, y tiene mucho que ver con
con miradas que con Claudia estamos buscando hace rato respecto de la educación. O sea, lo primero que contaste de este profesor que te dice, no, esto es imposible, ejemplifica muy bien lo que puede llegar a ser un profesor, ¿no? Que puede abrir caminos, pero también cerrar, Sí, y, y lo que pueden marcar, ¿no? Entonces, quienes nos dedicamos a la educación también tenemos un rol tan trascendental, ¿no? Que es como el que tú dices, detectar, ¿no? Detectar qué tiene este cabro, por dónde voy a llevar el interés de él. Esta manera en la que tú describes la diversidad dentro de un aula inteligente, en donde yo permito que esté callado el otro, un chico, y permito que otro hable, y permito que otro dibuje si no quiere justo cantar como los demás, es una actitud que se tiene que instalar en las aulas porque no se puede seguir repitiendo el imponer patrones de comportamiento a todos los chicos dentro de la misma sala de clases. Yo hago un trabajo de reinserción escolar, llevo ya más de un año dedicada a la reinserción escolar, trabajo con población que tiene mucho rezago escolar, trabajo también con docentes que hacen reinserción escolar, y me toca ver profesores que dicen, no, es que no se puede, por un lado, y después, y cuando trabajo con niños y los siento a todos y los mezclo con distintas edades y logro hacer cosas que en otro lado dicen que no se puede, entonces estoy en un constante también mirar las prácticas, las necesidades, pero desde estas otras sensibilidades. Como tú dices, nosotros tenemos biorritmos, ¿no? Y no hemos sido capaces de entender nuestros biorritmos porque también la música es algo que está súper lejano en las infancias más vulnerables también. No hay instrumentos en las casas, ¿no? Esto que tú decías, yo también cuando chica me pasaba un poco eso. Si hubiera habido un instrumento musical en mi casa, tal vez habría tenido mejor pasar con los instrumentos, pero yo me he encargado que mis hijos tengan, desde que nacieron, que mis hijos tengan instrumentos ahí para que jueguen, y tocan muy bien. Pero el sistema no nos familiariza con la música, sobre todo en las condiciones más vulnerables, en las clases sociales más bajas, y sobre todo en centros de reclutamiento, de prisión, de estas residencias donde llegan niños que son abandonados, que tienen problemas delictuales, conflictos con sus familias, de todo tipo de violencias. Estos niños están en espacios en donde lo que menos se hace es un desarrollo cultural y un desarrollo existencial de sus capacidades, y liberando talento cumple eh, un gran papel en eso, y es muy difícil. Yo estuve viendo aquí en la cárcel de San Francisco, en la cárcel de menores, fui a acompañar a un monitor, y claro, es complicado porque llegan niños que están en distintas condiciones, en múltiples condiciones, o están drogados, o están muy impactados, afectados porque tuvieron un conflicto emocional, en fin. Y, y ese trabajo y el trabajo con estas poblaciones que la gente se queja tanto, ¿no? De la delincuencia, de que tenemos una sociedad tan mala, pero no hay ninguna, salvo este tipo de movimientos, ¿no? Pero no se cuestiona mucho qué hacemos con esta población que es posible o que va a ser luego después eh, esta clase que es delincuente, que va a ser un mal social y todo. Entonces, no, en lugar de dar herramientas o transformar eso, se sigue dejando como aparte, como gente que no es capaz de desarrollar sus talentos ni de ser un aporte, como esta estigmatización, ¿no? Y cuando uno trabaja con estas poblaciones se da cuenta de la riqueza que hay también. Eh, el trabajo que hiciste con escuelas de rock, que se hizo con Rocódromo, es un gran aporte también a la cultura y el desarrollo cultural de este país, que venía post-dictadura, ¿no? Donde la canción era el folclore de los folclores, el desarrollo cultural y de la música en dictadura en este país se cercenó a expresiones folclóricas, cierto tipo de baile, de himnos, y se llenó de efemérides el colegio, pero no hubo una propuesta a la creación. La creación se censuró mucho rato, como pasa en todas las dictaduras, ¿no? Entonces aquí lo que yo veo en Andrés es un impulso a la creatividad, una generación real de transformaciones, espacios que aportan al desarrollo cultural, y en condiciones muy difíciles que son sobre todo las que viven las poblaciones más vulnerables y las juventudes e infancias que están en esta situación. Es tan importante que cambiemos pedagogía, sobre todo desde ese contexto. Entonces, si nos puedes seguir contando qué experiencias has tenido respecto de este trabajo con estas poblaciones, o alguna anécdota que quieras destacar, no sé, sí, respecto mira. de...
a propósito de lo que estás de esta práctica. comentando, a propósito de lo que estás comentando, Ana, cuando uno piensa en la educación, ¿verdad? Y uno quiere cambios en la educación, pero si hasta los políticos de conservadores dicen lo mismo. Hasta ellos uno escucha en los más recalcitrantes que no quieren que pase nada, que todo siga igual como siempre. Hasta ellos hablan de que la educación no es buena. Pero claro, como un discurso político, nada más. Pero cuando la educación se transforma también en un gran negociado, ahí estamos enfrente a un problema. Entonces la educación alternativa, tipos de educación o metodologías diferenciales, ¿no? Que uno puede decir, no sé, la Waldorf, la Montessori, la Reggio Emilia, educación popular de Paulo Freire, la Pickler, etcétera. ¿No? O sea, hay una serie de métodos que, claro, vienen a ofrecer una posibilidad de explorar en eso, pero que lamentablemente se transforman en privados. Entonces, quien tiene platas, que tiene lucas, ese puede mandar a sus hijos a tener una educación alternativa, una educación integral, una educación, como dice Claudia, inclusiva, ¿verdad? Pero con lucas. Esto debería ser educación pública. Yo he tenido, gracias a los viajes que realizo como músico, comencé a ir desde el 2011 aproximadamente por distintos países de Asia, ¿ya? Entonces visité, bueno, muchos países de Asia para realizar conciertos. China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Singapur, etc. Pero a poco de andar, digamos al año, yo ya pensé en mi factor interno, ¿no? Yo no soy solo músico, no solo quiero tocar, quiero ver por qué en estos países está ocurriendo esto que veo que está ocurriendo. Y que era niños lectores. En donde tú vayas, en cualquier país, niños con libros, niños con pocos dispositivos en las manos. ¿Ya? Luego pensé, algo debe estar ocurriendo en las escuelas. Entonces a mi manager le dije, mira, está bien, estamos haciendo los conciertos, pero tal vez sería interesante que yo pudiese hacer tal vez algunas masterclass, algunas charlas, solo con el objetivo, mi objetivo oculto, de ir a espiar qué estaban haciendo en las escuelas, nada más. Entonces, a mi manager le pareció interesante que este músico, ¿verdad? Con una discapacidad, con un anciano, en el fondo, ¿no? Sudamericano, sudaca, ¿verdad? Pudiese ir a visitar alguna universidad. Yo dije, sí, está bien universidades, pero me interesan las escuelas básicas, básicas, las que están de primero a sexto grado, y públicas, no privadas. Visité entonces, comencé a visitar, o sea, hacía mis conciertos, pero también iba a visitar muchas escuelas y me fui poco a poco cayendo en la realidad de que en Occidente estamos perdidos, no, en relación a lo que vi, ¿no? En relación a lo que vi. Y entonces, por otro lado, me dio una alegría inmensa de observar de que mi intuitivo método tenía una relación con eso que estaba viendo. Tenía una relación en el sentido de que era importante también lo que tú comentabas, Ana. ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes estén permanentemente con la curiosidad encendida, con la inquietud despierta? ¿Cómo hacer que y los chicos no estén o aburridos, o no estén interesados, o no quieran participar, etcétera? ¿Cómo hacer que eso ocurra? Y te diría que por lo menos de lo que conocí, la mayor parte de las metodologías que observé y que vi en las escuelas in situ, a mí no me pueden contar esa historia, la he vivido desde el 2011 hasta ahora, hasta el 2024. La he vivido, vi cómo se comenzaron hace más de 15 o 20 años, que yo no lo sabía, a desarrollar un plan de detección temprana de las habilidades de los niños. Ese concepto que está por debajo de toda la política en esos lugares, aquí no existe.
detección temprana de las habilidades de los niños. Y eso significa que los profesores entonces son no solo profesores, son detectores. Entonces, cuando tú detectas que en tu curso tú tienes 4 chicos que les gusta el deporte, 4 otros les gusta la música, otros 5 les gusta no sé, plantar o salir a caminar o qué sé yo, tú te das cuenta entonces que tienes un curso con diversidades. No es solo un curso que tú vayas a hablarle jerárquicamente un tema que no les interesa. Entonces, ¿qué hacen estas escuelas? Una vez que los tienen detectados, entonces les ofrecen la diversidad de inquietudes por las cuales ellos se interesan. Y por tanto, tú tienes niños hoy día en Singapur, en muchas escuelas, pero miles de escuelas de China o Japón o qué sé yo, hablando 3, 4 idiomas. Sí, niños de 10 años, hablando 3, 4 idiomas. Niños que son capaces de hablar contigo, preguntarte una pregunta que me hace un niño de 10 años, ¿cuál es el desarrollo social en Chile vinculado a la educación? El niño me hizo esa pregunta y decía, pero adentro de este niño debe haber un viejo. Y es que van estimulando el pensamiento crítico, van estimulando el interés por la música o la ciencia o la tecnología o el juego o el deporte, no importa. Porque todas esas habilidades son habilidades humanas que les van a hacer bien a ellos porque van a ser más felices o porque van a tener mayor bienestar y le van a hacer bien a la comunidad. Así, por tanto, se invierte en inteligencia. Entonces, cuando uno observa cuánto invierte Singapur solo en educación, o cuánto invierte China solo en educación, o Japón solo en educación, y tú lo comparas con Alemania, por ejemplo, ya los alemanes están perdidos. Y si uno compara esa inversión con la chilena, entonces nosotros estamos en el subterráneo. Entonces, el trabajo entonces que tenemos que hacer es muy marginal lo que podemos hacer. Todo nuestro trabajo es marginal y procede más bien de una voluntad, de nuestra voluntad de querer hacerlo, porque tú sabes que en Lucas no vas a ganar, no vas a ir a trabajar en la escuela, no sé, de Providencia o Las Condes porque no te van a aceptar con estas ideas, van a decir, eres comunista, eres rojo, van a traer, en fin, te van a catalogar de otra manera. Entonces, nuestra única fórmula por ahora es trabajar marginalmente. Oh, ok, pero si uno mira, la señora María Montessori trabajó marginalmente. Posteriormente fue apoyada a ella, ¿no? El caso del método Rey Emilio, que es maravilloso ese método, pero ese método es de la comuna Reggio en el norte de Italia, ¿verdad? Que surge a propósito, postguerra, Segunda Guerra Mundial, que surge porque los padres y los abuelos de esa comuna no quieren que sus hijos vuelvan a vivir aquello que ellos vivieron y por tanto les enseñan a vivir para la paz. Y eso se transforma en un método entonces. Y así, Paulo Freire con su pedagogía popular, ¿no? Son todas marginales y Liberando Talento también es marginal. Liberando Talento tiene un presupuesto anual, un financiamiento que es una barbaridad, es un chiste. Nosotros estamos ahí porque, lo vuelvo a decir, somos temporeros, porque amamos lo que queremos. Amamos esto de la educación. Es lo que queremos hacer. Pero el financiamiento que tenemos es realmente mínimo. Y permanentemente estamos hablando, Ricardo o Jorge Cabello, están hablando con las autoridades para ver una posibilidad de profundizar y no se puede profundizar. Entonces uno piensa en los espacios que están por sobre, ¿no? Nosotros, en este caso sería Gendarmería, sería Justicia y sería Sename, quienes son los que tienen el gran, digamos, la gran bolsa, por decirlo de un modo, ¿no? Ok, ¿cómo se distribuye esa bolsa? ¿Queremos hacer prevención?
queremos tener continuidad con estos niños que estamos, o jóvenes, o chicas con las que estamos trabajando. Entonces, cuando uno se enfrenta a todos esos obstáculos, porque está lleno de obstáculos, no te queda otra más que decir, bueno, solo podemos mover una piedra por vez. Solo podemos dar un paso por vez. No podemos hacer todo el cambio que quisiéramos hacerlo porque no es posible. Por ahora. Pero sí hacemos posible que cada día que podemos hacer Liberando Talento y cada día que podemos darle una esperanza a esos chiquillos y chiquillas, se las entregamos. Y Liberando Talento hoy día tiene, no sé, un banco de, no sé, 250 canciones grabadas por los chiquillos y chiquillas, o más. Más de 500 textos escritos por ellas y ellos. Y eso, pero eso surgió de niños que están vulnerados, surgió de niños que están medicados, surgió de niños y niñas que nadie los quiere, que no son queridos por sus padres, no son queridos por nadie ni por el barrio. Son niños y niñas problema, ¿verdad? Bueno, esos niños crearon eso, no surgió de la nada, porque hubo una plataforma que le permitió, ¿verdad? El método educativo creativo TATAP tiene 4 principios. El principio de cualidad. Todos los seres humanos, no importa nuestras categorías, no importa nuestra situación económica, nuestra situación social, incluso no importa si tenemos algún defecto físico, no importa, si tenemos cualidades, estamos todos dotados de cualidad. Entonces, el primer principio es el principio de cualidad. Segundo principio, relacional. Todos los seres humanos nos relacionamos de una o de otra manera, visualmente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, etc. Encontrar el mecanismo para establecer la relación es nuestro trabajo. Entonces, principio relacional. El principio de identidad es el tercero. El tercer principio. Todos los seres humanos entonces tenemos una identidad, ¿verdad? Y esa identidad a veces nos avergonzamos de nuestra identidad o queremos la otra identidad, entonces perdemos nuestra identidad. Es importante autoobservarnos entonces para aquello. Y la cuarta y vital es la creatividad, que es la conectora de todos. La creatividad, siempre decimos que no somos creativos. No, lo que pasa, normalmente Claudia y Ana nos encontramos en nuestras salas, en la aula inteligente, con chicos y chicas que no quieren participar porque nos dicen, no, es que yo no escribo, no, es que yo no canto, no, es que yo no bailo, no, es que yo no pinto, ni danzo, ni hago nada. Ok, nada, tranquilo, no importa. Al término de los procesos, escribieron, danzaron, bailaron, dijeron cosas, expusieron. Y bajo esos 4 principios es donde el método se mueve y donde podemos hacer el trabajo que ha tenido tanto impacto y tiene tanto impacto en niños, niñas y niños, pero que no tiene tanto impacto en la institucionalidad, por ende no se le da el valor que merecería. Son puntos centrales en lo que debemos desarrollar como personas, ¿no? Y qué terrible al escucharte pensaba en ejemplos de clases, de colegios, como eso ni siquiera a veces tiene cabida o se censura. A mí me ha tocado estar haciendo capacitaciones a profesores y me dicen muy bonito lo que usted dice, pero aquí no se puede hacer. Entonces uno va y le muestra metodología innovadora y todo, pero hay una estructura dentro de la escuela y en escuelas normales, ¿para qué hablar de estructuras de poder que ocurren en lugares donde hay cierto tipo de o reclusión o beneficio? Porque hay chicos que están en residencias juveniles donde no necesariamente es porque son delincuentes, sino porque están abandonados, pero en estos espacios igual hay una cultura de poder en la que al chico o a la chica se le mira verticalmente, inferiorizándolo y casi privándolo de cualquier cualidad o cualquier eh, creatividad que pueda tener, porque no, ¿por qué no? Porque ellos simplemente no pueden. Y hay miradas pedagógicas que separan en estos espacios desde el no se puede. Y eso es sumamente complicado, porque en el fondo, como tú lo dices, es una cuestión de actitud. Y claro, y el problema es que lo tenemos que mover desde la vocación, desde la marginalidad, porque no está institucionalizado, porque no hay una política educativa que reconozca esta necesidad, aunque le pide muchas cosas al profesor. Tenemos marco para la buena enseñanza, tenemos metodologías
que implican, por ejemplo, ahora asumir la educación media, por lo menos en Chile, como un bachillerato. Entonces todas estas asignaturas que van a tener en la educación media los chicos van a ir por proyectos, son otras metodologías, pero a pesar de todo ese discurso bonito, en la práctica lo que está ocurriendo es que se está generando una ensalada, profesores que no saben trabajar en métodos de proyecto, que no saben identificar todas las cualidades de sus estudiantes para guiar grupos de trabajo que puedan intervenir o impactar en sus propias vidas y en las vidas de su comunidad. Yo creo que hay un discurso que lo está mirando, pero las formas, como dice Andrés, no, estamos bien perdidos, las formas en las que lo estamos llevando a la práctica terminan siendo por iniciativas personales, iniciativas particulares. No hay una inversión profunda en educación. En Chile, la inversión en educación escolar obligatoria es mínima. Se ha invertido en los últimos años mucho en la universidad con esto de la gratuidad y todo, que también está dejando una embarradita que en cualquier momento se nos empieza a aparecer aquí en el escenario, ¿no? Escasez de profesores, en fin. Pero la educación escolar está con muy poca inversión desde hace mucho tiempo. Y lo que se invierte, por lo tanto, en educación para chicos con vulneración de derechos privados de libertad es más mínima todavía. Entonces, Complejo es panorama, impresionante. ¿no? ¿Ah? Complejo panorama, digo, el que plantea la compa. A mí me parece que esto que mencionaba Ana María, claro, la falta de inversión, ¿no? Yo creo que lo que pasa en Chile, en Bolivia, también pasa. En Paraguay, el otro día estábamos conversando con unos colegas del Paraguay y de Brasil, toda América del Sur, y como bien dijo Andrés, en Occidente estamos perdidos. Es tal cual. Tal cual. El mismo Roland Barthes, en su libro El Imperio de los Signos, él dice eso, ¿no? De otra manera, pero dice estamos perdidos porque hemos dejado de mirar desde una perspectiva semiótica, la totalidad, entender que la lectura no es la decodificación de un único signo. Cuando Andrés dice, estos niños hablan muchos idiomas, eso tiene que ver con un estímulo temprano de la capacidad cognitiva y una aplicación de lo que se llama la semiótica pedagógica. Es decir, esta comprensión de que el código de la música, el código de los números, el código del alfabeto grecolatino, del alfabeto griego, etc., diferentes códigos son presentados desde temprana edad a la inteligencia del niño porque no se lo subestima, se le presentan todos estos códigos y ese niño elige con qué código va a empezar su comunicación y va a empezar a potenciar su talento. Eso es la semiótica pedagógica en esencia. Entonces, esta decisión pedagógica de detectar tempranamente las habilidades de los niños, a mí me parece que habría que hacerla masiva, porque está de moda detectar diagnóstico temprano de dificultades de aprendizaje, ¿no? O sea, todo el tiempo se detectan dificultades de aprendizaje, digamos, neurodivergencia, que le han llamado ahora, y así cada vez buscan cómo nombrar aquello que no sabemos hacer, en lugar de simplemente dedicarnos pues a mirar lo que sí sabemos hacer, potenciarlo y desde ahí aceptar, autoobservar y aplicar estos tres principios que, como bien dijo Andrés, uno mismo es un método. Quizá a través de este método de Andrés, cada niño, cada profesor incluso va a descubrir que él mismo es su método y van a brotar como la planta jade, ¿no? Que es tan generosa. Uno saca una hojita, la pone en otra maceta y solita crece. Entonces, a partir, Andrés, su método va a ser un jade que va a hacer que se multipliquen otros métodos y otras pedagogías. Y cada profesor, cada niño, cada padre, cada madre encontrará pues y creará y sistematizará, registrará su propio método, ¿no? Finalmente, yo creo que aquí lo que está apostando todo el camino y el ejemplo de vida de Andrés es una apuesta por el desarrollo de la existencia, por el desarrollo del ser, ¿no? Así que las respuestas están aquí. Ahora hay que hacer que se masifiquen y que dejen de ser marginales. Y claro, el sistema educativo no lo va a hacer, no le conviene tener ciudadanos tan brillantes porque se caería todo el sistema. Así que vamos a tener que hacerlo.
es que no ha aprendido que le conviene. Si comprendiera que le conviene, lo haría. El propio sistema lo haría, pero pues yo digo, los analfabetos académicos. Estamos llenos de analfabetos académicos, llenos de ignorantes con MBA, llenos. Y esos ignorantes y analfabetos MBA son los que tienen el sistema así como son los expertos en todo, ¿verdad? A mí, mira, solo para ejemplificar, en Singapur, que es hoy día el país con la tasa educativa, digamos, más valorada, una de las más valoradas en el planeta, ¿no? Junto con la de Finlandia. He sido invitado 3 veces, en 3 ocasiones, en 3 años distintos, a Singapur por el Ministerio de Educación y las Artes, que actúan en conjunto, ¿no? No está separado el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Artes como en Chile, no. El Ministerio de las Artes, el Ministerio de Educación y las Artes es una unidad, en este caso en Singapur. Y dentro de un plano, un programa que ellos tienen, anual, para todos los estudiantes, todos, desde básica, desde los más pequeños a la universitaria, o sea, es transversal, ¿verdad? Tienen un programa al margen del currículum normal que ellos tienen este programa, que es un programa de visitas, lo que ellos denominan, visitas de personalidades notables para exponer y tener encuentros con los estudiantes. Ahora, son aproximadamente, hacen 10 u 11 en el año. Entonces yo les quiero remitir a lo siguiente a ustedes. Si tienen hijos, piensen que sus hijos van a la escuela y una vez por mes, van a tener encuentros esos niños con un científico, un ecologista, una persona del arte, una persona de la alta tecnología, una vez por mes. Al final de año, tu hijo o sus hijos, al margen de lo que están aprendiendo en esas escuelas, que con esa pedagogía tremenda de detección, van a haber tenido esas clases, pero además tuvieron estas 10 u 11 encuentros magistrales con personas notables que les hablaron, estuvieron en contacto con ellos, expusieron sus temáticas, las que sean. En mi caso ha sido música, cultura y resiliencia. Entonces yo tengo un encuentro con ellos, a cada acto vienen 1000 niños, 1000. Yo he tenido, por cada una de las veces que voy, hago 10 más o menos, son 10.000 estudiantes de distintas edades, ¿no? A eso tú agrégale los docentes, que son docentes de alta capacitación, ¿no? En Singapur, altísima capacitación, más de 200 que vienen por ocasión, es decir, un número increíble. Eso al margen de los conciertos. Los conciertos son otra cosa, estoy hablando de educación. Yo no sé si en Chile hay alguna escuela, hay alguna universidad que haga esto, que esté pensando en ofrecerle a sus estudiantes una alternativa más allá del currículum normal que tienen. Entonces, no sé si su concepto de queremos lo mejor para nuestros estudiantes es tan real si no lo están haciendo. Si ni siquiera invitan tampoco a personas propias de Chile que pudiesen hacer estos primeros encuentros. Entonces, imagínate entonces esos niños, que si sus hijos estuvieron el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6, con todas esas clases, y tuvieron cerca de 80 clases magistrales con personalidades, venía de distintos continentes. Imagínate a tu hijo entonces que habla. Imagínense a sus hijos y a los amigos de sus hijos. ¿Qué hablan? No, ¿Dónde está la cabeza? tremendo. Entonces la diferencia, entonces vuelvo a insistir, la diferencia es brutal, o sea, es inconmensurable realmente. Por eso que desarrollé otra tendencia aquí que he estado tratando de que
a ver si se puede tener alguna instalación. He golpeado todas las puertas y no es posible, que es no educación de calidad. Porque la educación de calidad nos lleva, indefectiblemente nos lleva al exitismo. Estoy planteando entonces educación de cualidades. Que la educación de cualidades entonces nos pone en un contexto en que todas las cualidades son importantes. Todas las cualidades tienen una relevancia. Y por tanto, al ser todas importantes, son todas inclusivas y son todas respetuosas. Si yo estoy educado para ser el mejor ingeniero, yo voy a ser el mejor ingeniero sobre los otros ingenieros que no son los mejores ingenieros. Sobre los otros profesores que no son los mejores profesores. Y esa batalla, que es la batalla de Occidente, ¿verdad? Que nuestra batalla, nuestra guerra silenciosa, ¿verdad? Por menoscabar al otro, nos está llevando al abismo, digamos, y no nos lleva a nosotros, nos lleva a nuestro presente, llevó a nuestros abuelos, nos lleva a nosotros y también lleva a nuestros hijos. Acarreamos a nuestros hijos. Entonces yo siempre digo, bueno, digamos a nuestros hijos a que aprendan, en la escuela no aprenden nada. Yo estoy escribiendo un texto acerca precisamente de mi aprendizaje en la escuela versus el aprendizaje en la calle. Oye, tremendo lo que estás diciendo y claro que sí, pues yo también, a mí me pasa con el más chico, porque con el más grande fue en otra época, pero qué dolor llevar a tu hijo al colegio. Yo que lo tengo en un colegio normal, estandarizado, particular, subvencionado, no tengo para llevarlo a estos colegios alternativos, para mí es doloroso llevar a mi hijo al colegio. Y qué maravilloso eso que tú planteas de cambiar la calidad por cualidad, porque claro, en la calidad estamos en lo vertical, en una competencia que viene de la mano con la creación de Occidente, o sea, el origen del Estado tiene que ver con teorías de Hobbes, Maquiavelo, de que el hombre es un lobo, de que él da lo mismo los medios, de que el otro es malo, la competencia, y tanta falta que hace hoy, que es algo que venimos hablando con Claudia hace mucho tiempo, tanta falta que hace instalar la colaboración, eh, la integración de todos. Y cuando hablamos de cualidades y de respetar la diversidad, o sea, lo que tú estás planteando me parece maravilloso. Para variar, se nos acaba el tiempo, nos quedamos con un montón de preguntas. Pero sobre todo yo quiero destacar esto último que tú dices, ¿no? Y cuán difícil se ve, ¿no? Mirar, porque hay toda una agencia de la calidad, el tema de la calidad en educación es como la pancarta por la que se está organizando este sistema, y que aparece como aquello que va a salvar la educación, ¿no? Hablemos de calidad y vamos a acreditar universidad, y claro, se han logrado cosas, se han sacado universidades bien santas que habían aquí en Chile, se han desbaratado algunos negocios, pero de todas maneras persiste o perpetúa una mirada de la educación desde la competencia, desde esto que tú decías, y va a haber el mejor ingeniero en comparación a los otros, y no es posible. O sea, nosotros aquí ya tenemos en Chile el problema, y en general en Latinoamérica, con esta mercantilización de la educación, tenemos cartones con distintos grados de valor. No es lo mismo que en Chile un ingeniero de la Chile que un ingeniero de la Universidad, no sé, Simón Bolívar, estoy inventando. Entonces, eso también ha separado, ha generado competencia entre un mismo grupo cultural o un mismo grupo de conocimiento, ¿no? No hay una mirada colaborativa entre todos los abogados, porque depende del abogado en qué universidad se creó. Y en pedagogía también, o sea, el profe de la Chile no es igual que el profe de la Silva Enríquez o de otra universidad, de la UMCE, por ejemplo, acá en Chile. Y eso es complejo también, porque en esta mirada de que hay una sola calidad o de que hay un solo ideal, tener esta diversidad genera disrupciones en lugar de colaboraciones. Si tuviéramos súper legitimado que somos distintos, que son distintas posibilidades y que en todas caben todas también. Pero yo creo que para allá hay que seguir avanzando, instalar estas lógicas más colaborativas, hablar de estos temas, que tampoco son temas tan expandido y extendido en todos lados, incluso en pedagogía, o sea, promover prácticas disruptivas en pedagogía incluso a veces es mal mirado. Así que te agradezco mucho por mi parte esta hora de compañía. Espero que nos pueda acompañar otra vez a seguir hablando y profundizando sobre todo este último tema.
Claudia, Quedaron la muchísimas palabra para ahí, ir también. muchísimas preguntas en el dando vuelta. Yo creo que un lujo escucharte, Andrés. La verdad que tomé varios apuntes aquí y quiero cerrar con este concepto, esta propuesta tuya, educación de cualidades, ¿no? Yo creo que esa educación de cualidades es viable, se requiere voluntad. Ya lo dijo Einstein, ¿no? Hay una fuerza más poderosa que la electricidad, ¿no? La fuerza de voluntad. Entonces, y que siga esa fuerza de voluntad con los niños del Servicio Nacional de Menores, el CENAME, allá en Chile. Y ahí los instrumentos están, no hay ni siquiera que andarse inventando metodología. Esta metodología de detección temprana de talento, habría que estudiarla, leerla, profundizarla, contextualizarla, y cada rincón del país, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Brasil, Paraguay, tienen también intrínsecas, instaladas sus propias formas y prácticas culturales desde los territorios, desde los barrios. Yo creo que nuestra responsabilidad ética un poco es ir a esos lugares, escuchar y ayudar, acompañar a estas personas a registrar, porque lo que más cuesta a los profesores y creadores de los barrios, gente que trabaja con estas dinámicas inclusivas, lo que más les cuesta es registrar y sistematizar aquello que están haciendo bien, porque hay cosas que se están haciendo, no están, digamos, de moda o no aparecen en los carteles, y esta gente está sola y necesitan manos y gente que les ayude a ordenar, a sistematizar, a registrar y a reflexionar sus propias prácticas, que es un poco lo que hemos hecho aquí en este Hasayé. Hemos reflexionado con la práctica de Andrés, y gracias por eso, y espero que nos encontremos en un próximo Hasayé. Agradecerles a ti, Claudia y Ana, por esta invitación. Siempre es muy reconfortante hablar y hablar en la misma sintonía, ¿verdad? Haciendo música desde ahí. Estamos sintonizados en una armonía muy especial. Y bueno, acá estamos, ya Ana tiene mi contacto, cualquier cosa, lo que ustedes consideren que puede ser importante, aportar, decir, encontrarnos, simplemente me tienen que contactar y veo mi tiempo y lo hacemos. Y una vez más, agradecerle y dos, tirarle la mejor onda para que continúen impulsando, porque también el impulso, ¿verdad? El impulso de la energía es necesaria para poder mover a otras personas. O sea, necesitamos, ustedes son impulsoras, son gatilladoras, son disparadoras de energía, disparadoras de ideas que pudiesen convocar, pudiesen llevar semillas de cambio. Entonces, eso es necesario seguir haciéndolo. Así que felicitarlas, muchas gracias a las dos. Gracias a ti.